Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy quiero que hablemos del verdadero precio del silencio en la alta dirección y de una de las competencias más críticas, incómodas y menos desarrolladas en el liderazgo actual: la capacidad de mirar el conflicto de frente y sostener conversaciones difíciles. Cuando me tocó sentarme en las salas de consejo y tomar decisiones bajo el fuego cruzado del mercado durante mis más de 30 años de carrera ejecutiva, ocupando la vicepresidencia y el rol de CEO en una organización global como Unilever, aprendí una lección brutal. La paz corporativa ficticia destruye más valor que la competencia. La trampa más peligrosa para un líder es confundir una cultura de armonía con una cultura de evitación, creyendo que una organización sana es aquella donde nunca hay fricciones. Muchas organizaciones y directivos siguen tratando el conflicto como si fuera una anomalía o un error que debe suavizarse o postergarse a toda costa bajo el pretexto de cuidar el clima laboral. Pero permítanme ser muy directo desde el principio. En el mundo de los negocios reales, el conflicto no es una falla, es una consecuencia natural, biológica e inevitable de juntar a personas talentosas, asignar recursos limitados, establecer metas ambiciosas y operar bajo una presión constante de resultados. Cuando intentas meter el conflicto debajo de la alfombra para no incomodar a nadie, lo que cosechas no es paz, sino una tensión acumulada en los pasillos, decisiones profundamente mediocres porque nadie se atrevió a cuestionar la idea del jefe, y una pérdida progresiva pero letal de la confianza mutua. Hoy en día, las empresas más maduras y los líderes más competitivos del mercado ya no pierden el tiempo intentando eliminar el conflicto. Lo que hacen es aprender a gestionarlo de forma productiva, entendiendo de una vez por todas que la capacidad de sostener conversaciones difíciles es, sin lugar a dudas, una de las principales herramientas del liderazgo estratégico y un indicador directo de la madurez de una organización. Para comprender la verdadera magnitud de este desafío, es fundamental dejar de catalogar al conflicto como un tema blando o un simple asunto de recursos humanos, y comenzar a medirlo como lo que realmente es: un riesgo operativo y financiero de alto impacto para la última línea del estado de resultados. El impacto de un conflicto que se deja en el limbo o que se maquilla para evitar momentos incómodos va muchísimo más allá de un mal día en la oficina o de una mala cara en el pasillo. Diversos estudios globales y análisis profundos, citados por publicaciones como Harvard Business Review, demuestran de manera contundente que los equipos directivos que evitan sistemáticamente las conversaciones incómodas toman decisiones de forma alarmantemente más lenta, ejecutan sus planes con una preocupante falta de claridad, acumulan un resentimiento interno que termina por fracturar las relaciones y, en última instancia, pierden por completo el foco estratégico por estar más ocupados en cuidar susceptibilidades personales que en cuidar el rumbo del negocio. De hecho, investigaciones de la firma McKinsey & Company revelan un dato que debería alarmar a cualquier director general o miembro de un consejo. Los conflictos mal gestionados o ignorados por completo pueden llegar a reducir hasta en un 25% la efectividad real de los equipos directivos. Piénsenlo por un momento. Estamos hablando de que una cuarta parte del ancho de banda intelectual, de la energía y de la capacidad ejecutiva de tus líderes más caros y experimentados se diluye y se desperdicia simplemente porque la gente tiene miedo de decirse las verdades a la cara en las mesas de toma de decisiones. Es por esto que reitero que saber gestionar el desacuerdo no es una cualidad accesoria o un rasgo de personalidad amable. Es una competencia crítica de negocio que determina la velocidad y la rentabilidad de una compañía entera. La gran transformación ocurre cuando el líder aprende a cambiar la naturaleza de la fricción interna dentro de la compañía, moviendo la aguja desde el conflicto emocional hacia lo que conocemos como el conflicto estratégico. En la inmensa mayoría de las organizaciones que se estancan y se vuelven lentas, el problema real no es que las personas posean visiones u opiniones diferentes sobre cómo resolver un problema, sino la preocupante inmadurez con la que expresan esas diferencias. Cuando un desacuerdo legítimo no encuentra un canal institucional ni un liderazgo maduro para procesarse, se desvía de inmediato hacia el terreno personal, volviéndose reactivo, defensivo e hiriente. En ese preciso instante, el foco de la discusión se desplaza por completo del problema de negocio para centrarse en el tamaño de los egos presentes en la sala.
Las juntas de estrategia dejan de ser espacios creativos y se convierten en batallas de poder político donde el único objetivo ya no es encontrar la solución más rentable, sino ganar la discusión a toda costa. Por el contrario, las empresas de alto rendimiento logran transformar esa fricción inevitable en un motor de análisis estratégico y alta innovación. Conseguir este cambio de chip requiere que el líder introduzca una modificación cultural muy profunda en el ADN del equipo, logrando que todos dejen de formular la clásica pregunta defensiva de quién tiene la razón, para comenzar a plantear la única pregunta que realmente importa: ¿qué decisión es la mejor para el negocio? Según datos difundidos por el Foro Económico Mundial, aquellas organizaciones que logran cultivar este entorno de debate sano y confrontación abierta de ideas muestran una capacidad de innovación y de adaptación infinitamente mayor ante los entornos volátiles. El conflicto estratégico es, en realidad, el combustible que desafía la complacencia. Sin él, el conformismo se apodera de la estructura y la mediocridad comienza a disfrazarse de un falso consenso. Es justamente en este territorio incómodo donde se revela la verdadera talla de un estratega. Uno de los patrones más claros y consistentes que he observado a lo largo de mis décadas en la alta dirección y que respaldan firmas de desarrollo de talento como Deloitte es que los líderes menos efectivos raramente fallan por falta de inteligencia técnica, preparación académica o capacidad analítica. Fallan porque carecen del coraje o de la madurez emocional para sostener conversaciones incómodas. Hablar con total claridad sobre un desempeño que lleva meses siendo bajo, confrontar de frente las expectativas que no se cumplieron en un proyecto crítico, comunicar decisiones institucionales que sabemos de antemano que serán profundamente impopulares, o ejecutar cambios drásticos en la estructura o los roles de un equipo que lleva años operando de la misma forma, son tareas que generan un vértigo real y justificado. Estas situaciones exigen una combinación extremadamente fina de claridad absoluta para no dejar zonas grises, preparación minuciosa basada en la verdad del negocio y sobre todo un impecable autocontrol emocional. Los líderes que dominan esta habilidad no son aquellos que buscan caerle bien a todo el mundo a base de concesiones que debilitan a la empresa, sino aquellos que logran generar altos niveles de confianza y respeto mutuo, incluso cuando las decisiones finales no resultan favorables para todos los involucrados. La gran lección que debemos asimilar es que el liderazgo de alto impacto no se mueve en los extremos emocionales. No se trata de ser un líder suave y complaciente que evita el roce para no herir sentimientos, ni de ser un líder agresivo y autoritario que impone su postura a gritos. El verdadero estándar de oro es poseer la capacidad de ser directo y profundamente respetuoso al mismo tiempo, atacando el problema con total firmeza mientras se cuida con delicadeza la dignidad de la persona que está al otro lado de la mesa. Para que esto no se quede en mera teoría de manual de liderazgo, las organizaciones exitosas comprenden que las conversaciones difíciles jamás deben improvisarse al calor de una mala noticia, en un pasillo o en un momento de frustración. Detrás de una conversación incómoda que produce un resultado positivo, siempre existe una estructura lógica muy clara que ayuda a reducir la fricción, a eliminar la subjetividad y a desactivar de inmediato las alertas defensivas de nuestro cerebro. El marco estructural que mejor resultado me ha dado a lo largo de mi trayectoria se basa en 4 principios fundamentales que transforman un posible enfrentamiento destructivo en una poderosa herramienta de alineación estratégica. En primer lugar, debemos disciplinarnos para hablar estrictamente sobre hechos observables, datos duros y métricas medibles, dejando fuera de la conversación los juicios de valor, los adjetivos calificativos o las suposiciones subjetivas sobre las intenciones de la otra persona. En segundo lugar, es vital separar conceptualmente a la persona del problema. El problema es el margen que no se alcanzó o el proyecto que se retrasó, no el ser humano que está sentado frente a ti. En tercer lugar, se debe explicar con total transparencia e impacto real qué consecuencias tiene esa falla específica en los resultados globales y en el propósito general de la compañía, elevando la conversación por encima de las opiniones individuales. Y finalmente, un líder maduro debe poseer la templanza de escuchar activamente la perspectiva y los argumentos del otro antes de apresurarse a proponer soluciones, imponer castigos o cerrar la sesión.
Cuando una conversación se conduce bajo este orden metodológico, deja de ser percibida por el colaborador como un ataque personal hacia su estabilidad y se convierte en un espacio profesional de corresponsabilidad, madurez y codiseño de soluciones. Este proceso de estructuración nos lleva directamente a analizar un factor crítico que a menudo se pasa por alto en el desarrollo ejecutivo: la regulación emocional vista como una habilidad cognitiva de orden superior. Desde la perspectiva de la neurociencia aplicada al management, cuando el ser humano se siente confrontado, criticado o percibe que su estatus, su seguridad o su valía están en riesgo dentro de su entorno laboral, el cerebro primitivo activa de inmediato una respuesta automática de lucha o huida, inundando el sistema de cortisol y adrenalina, lo que reduce drásticamente nuestra capacidad de escuchar con empatía, procesar datos complejos, mantener la perspectiva y razonar con lógica. Es por esto que los estudios en psicología organizacional de la American Psychological Association muestran de manera consistente que los líderes que poseen un alto nivel de autocontrol emocional escalan muchísimo menos los conflictos cotidianos de la empresa, logran acuerdos inmensamente más sostenibles en el tiempo y tienen la capacidad única de mantener relaciones laborales funcionales, sanas y de alto rendimiento, incluso con aquellas personas o socios con los que discrepan profundamente en el plano de la estrategia pura. Manejar el conflicto, por ende, es tanto un ejercicio de comunicación externa efectiva como un profundo trabajo interno de gestión del propio carácter y de los propios miedos bajo presión. El costo acumulado de postergar estas conversaciones incómodas es una factura silenciosa, pero implacable, que tarde o temprano termina por quebrar la cultura y la operación de una empresa. Evitar ese momento difícil con un director, con un socio o con un colaborador clave puede sentirse como una decisión muy segura y cómoda a corto plazo. Una forma de mantener la fiesta en paz durante una semana más y evitar salir de la zona de confort. Sin embargo, a largo plazo, esa timidez gerencial genera una deuda cultural impagable. Las empresas que sufren de esta falta de coraje operativo suelen arrastrar problemas crónicos de bajo desempeño que se vuelven paisaje, roles mal definidos que generan una costosa duplicidad de funciones, culturas pasivo-agresivas donde los verdaderos problemas se hablan en secreto en los pasillos o en el café, pero nunca en la sala de juntas, y un ecosistema viciado, donde las decisiones reales se toman fuera de las mesas formales a base de alianzas políticas. Como bien señalan múltiples análisis de ejecución corporativa, la falta de conversaciones claras, oportunas y valientes es, casi siempre, el principal factor detrás de los fracasos rotundos en la implementación de las grandes estrategias de negocio. En este entorno empresarial actual, donde los márgenes de error son cada vez más estrechos, donde el mercado no perdona la lentitud y donde las demandas de los clientes son brutales, la capacidad de mirar el conflicto de frente deja de ser un adorno en el currículum para convertirse en una ventaja competitiva real, medible y estratégica. Las organizaciones que desarrollan esta musculatura deciden mejor, ejecutan con una claridad que genera envidia en el sector, construyen una confianza interna a prueba de balas y se adaptan a la incertidumbre del mercado con una velocidad pasmosa. El objetivo final de un gran líder nunca ha sido, ni será, diseñar una empresa artificialmente libre de conflictos. El verdadero objetivo es construir una organización que sepa conversar tan bien, que utilice cada desacuerdo, cada error y cada punto de vista divergente como un trampolín hacia la mejora continua, la alineación perfecta y la trascendencia del negocio. Porque al final del día, en la alta dirección y en el mercado global, las empresas que saben conversar bien invariablemente compiten mejor. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo episodio.